experiencia, no sabía manejar equipo. El único equipo probablemente del cual podía haber manejado era un equipo de básquet o un equipo de fútbol en el barrio, pero no una organización que tenía 60 o 70 personas. Y lo único que tenía ahí era principalmente lo que había aprendido en la universidad, la teoría universitaria, sin tener de alguna manera la práctica. Y generalmente cuando uno llega a empresas con problemas, los problemas son mucho mayores que los que uno ve simplemente en números. Y efectivamente nos encontramos con muchos problemas cuando llegué. Primero, había una reputación de marca muy, muy dañada, donde el 80% de los clientes que se encuestaron dijeron que no volverían a probar el producto por problemas de calidad, 80%. La participación de mercado era mínima, estaba en torno a un 5 o un 10%, lo que hacía de que nuestros volúmenes sean muy bajos y tengamos costos de aproximadamente 10% más altos que nuestros competidores, que además tenían marcas mucho más fuertes. Todo esto acompañado también en una situación financiera bastante complicada que le daba a la empresa algunos pocos meses de vida si es que no habían cambios importantes. Lo primero que uno hace cuando se enfrenta a un problema de este tipo y no tienes la experiencia es tratar de buscar respuestas, tratar de buscar soluciones, respuestas rápidas idealmente, y para eso uno recurre principalmente a la gente que conoce que ha tenido esas experiencias. Pero al final lo que me entregaban esas personas con las experiencias era, oye, mejora la calidad, con eso te va a ir bien, trata de entregar un buen servicio. Palabras bonitas, elementos de sentido común, pero que no se podían concretar en algo palpable, en un plan, en una estrategia propiamente tal. Por lo tanto, después de hacer estas consultas y haber recibido respuestas que yo llamo dentro de un paradigma industrial, empiezo a ir a los libros. ¿Y qué me decían los libros? Los libros me decían que tenía que tratar de ver mis ventajas competitivas. Y las ventajas competitivas uno principalmente las busca a través de un modelo, que es el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Pero resulta que no había nada, ni una de esas ventajas competitivas que nosotros en la posición que estábamos podíamos desarrollar. Nada. No podíamos ser competitivos en costo por ninguna circunstancia, ya sea por los volúmenes o también por la distancia geográfica que estábamos tanto de los clientes como de la materia prima. No podíamos apostar mucho al servicio porque ya estaba muy dañado y tampoco había muchos recursos para poder invertir en eso. La maquinaria era antigua. El recurso humano también era dentro de lo que de alguna manera la empresa podía solventar y pagar. Al final, cuando yo miraba cada una de las ventajas competitivas, la verdad no sabía hacia dónde apuntar. Porter nos enseñaba que hay 2 ventajas competitivas genéricas, o te vas a la diferenciación o te vas al costo. A ninguna de las 2 yo podía optar. Me daba la opción de competir por nicho, pero por nicho significa tener bajos volúmenes y en la molinería, por la gran cantidad de activos fijos que necesitas, no había manera de poder entrar a competir por eso. Nos habían enseñado a que de alguna manera la estrategia nace de la guerra y que teníamos que entrar a pelear con nuestros competidores. Ese es el foco de la estrategia. Pero la verdad yo me sentía como que no teníamos ninguna arma con la cual pelear. Es como si ustedes tengan que ir a jugar tenis con Federer. Le van a poner todo el entusiasmo, todo lo que quieran, van a lo mejor pensar positivo de que le van a ganar a Federer, pero definitivamente no le van a ganar. Los va a humillar. Y un poco así era el sentimiento que nosotros teníamos. Me empecé a dar cuenta de que toda la estrategia se basaba principalmente en el producto. Todo estaba enfocado en el producto, en estar dentro de una industria y en tratar de desarrollar ventajas competitivas para poder tener un mayor pedazo de la torta de la competencia. De poder ser un poquito mejor acá, un poquito mejor en esta otra cosa, desarrollar ventajas competitivas, pero siempre dentro de la industria. Al final, lo que hacía eso es que nosotros estemos mirando siempre al competidor, siempre al competidor, siempre al competidor, para tratar de mejorarlo en algo. Y al final, lo que ocurre es que nos terminamos pareciendo todos. Todos somos iguales. Vean el retail. ¿Qué diferencia hay entre Ripley, París y Falabella? Nada. El modelo de negocio es exactamente el mismo. Están en el mismo lugar, entregan la misma tarjeta, tienen el tema de los viajes, tienen el tema del seguro. No hay ninguna diferencia aparte del logo. Es lo mismo. Por lo tanto, el foco de siempre en la competencia lleva directamente a comoditizar los productos. Y cuando estás en una posición desventajada, simplemente terminas
descansando en paz o teniendo rentabilidades muy, muy bajas. Por lo tanto, seguí de alguna manera en esa búsqueda y como teníamos que buscar una solución rápida, me puse a leer y a leer muchísimo. Compré una cantidad de libros enormes, tengo cerca de 300, 350 libros que hablan de estrategia, liderazgo y marketing, que eran los 3 elementos que yo sentía que necesitaba esa empresa. Y la verdad no es que me haya leído todo, porque había muchos libros que simplemente no generaban ningún tipo de entusiasmo, pero sí leí gran parte de ellos. Y empecé a notar, y aparte de hacer un MBA, y empecé a notar de que había muchos autores que estaban apareciendo con algunos conceptos nuevos, que en el fondo nos llevaban a decir, no te quedes en la industria. Si quieres realmente generar valor, tienes que salir de esa industria y crear una industria totalmente nueva. Algo que ojalá no exista. Un lugar donde idealmente no tengas competidores. Y para eso tienes que de alguna manera tratar de dejar de focalizarte en la competencia. Y esos elementos que empezaron a nacer los empezamos a aplicar. La empresa se transformó en un laboratorio, para mí por lo menos. Y afortunadamente me dejaron que se transforme en un laboratorio. Y los resultados empezaron a aparecer. Empezamos a subir las ventas fuertemente, en cerca de un 400% en cerca de los 8 años que estuvimos ahí. La calidad mejoró tremendamente, la participación de las personas también, y esa empresa logró de alguna forma salir adelante, ¿ya? Y posteriormente me fui en el año 2010 y asumí en una empresa internacional que se llamaba Dinoti, es una empresa que provee servicios al rubro acuícola, y en el año 2016 tuve la suerte de que esta empresa italiana me nombró CEO a nivel mundial de todo el grupo, donde tenemos Chile, Canadá, Perú, Eslovaquia, Italia y Croacia. Así que en ese desafío estoy aplicando justamente este modelo que les voy a presentar a continuación. Como les dije, cada uno debe crear sus propios modelos, de acuerdo a la experiencia que tiene, a su personalidad y a lo que es. Este modelo que les voy a presentar es una mezcla de 13 modelos existentes, que se resumen y se transforman en este modelo Despegar. ¿Y cuál es la esencia de este modelo? La esencia de este modelo parte de una definición de qué es lo que entendemos de marketing. Y la verdad, en los últimos años, los últimos 20 años, el concepto de marketing se ha utilizado, ha perdido su esencia, ha perdido lo que en definitiva era originalmente. Pensamos que las áreas de marketing principalmente hacen 4 cosas. Bajan los precios, hacen publicidad indiscriminada, están con un látigo pegándole a los vendedores para que salgan a vender y hacen regalitos, ¿ya? Un 10% más, que un viaje a Cancún, lo que sea. Si ustedes se fijan, en gran parte de las empresas lo que hacen, las áreas de marketing, es eso, esas 4 cosas. Y eso es haber perdido la verdadera esencia para lo cual el marketing fue creado. Y el marketing, de acuerdo a este modelo, lo vamos a definir como entender y provocar desde la estrategia. No puede haber estrategia sin marketing, como no puede haber marketing sin estrategia. Para crear una estrategia tenemos que entender el contexto, entender lo que está pasando, entender las tendencias, entender por qué la gente compra lo que compra, entender qué es lo que la gente quiere ser a través del acto de compra. Ese es el entender. Y ese entender nace del marketing. A través de ese entender nosotros desarrollamos la estrategia de esa organización. Pero el foco de la estrategia no es salir a vender como nos han enseñado. El foco de la estrategia debe ser que nos vengan a comprar, que es muy diferente. Que ojalá nos vengan a quitar los productos, los servicios de las manos. Que no tengamos que estar con el látigo para que salgan a vender, sino que la gente haga fila por venir a comprar, tal como ocurre con Apple, por ejemplo, o los productos de Apple. Pero para generar esa fascinación, ese amor, esa lealtad, esa admiración de parte de los clientes a una marca, no podemos aplicar los modelos que hemos aplicado siempre. No podemos agarrar los modelos porterianos, ¿no es cierto?, y hacerlos para desarrollar una estrategia. No podemos preguntarle a los clientes lo que ellos quieren, porque nuestra competencia también lo está preguntando. No quiero decir que preguntar sea malo. Lo que quiero decir es totalmente bueno, pero esa es la base por la que hay que partir. La verdadera estrategia tiene que ver con la capacidad de entender lo que ni siquiera los propios clientes son capaces de entender. Cuando nosotros logramos eso, podemos lograr fascinación y amor porque excedemos las expectativas que ellos mismos nunca se imaginaron que se iban a poder satisfacer.
Y para eso, la estrategia tiene que ser desarrollada de forma diferente, para que no se produzca la comoditización. El foco hacia la competencia, que es necesario y lo reconozco, es secundario al foco que tenemos que tener en cómo crear valor al cliente. Esa es la manera de generar esta provocación. Pero nada de esto funciona si es que la estrategia no es absorbida por la organización. Es necesario que la cultura y la estrategia se integren. Por más que tú desarrolles una estrategia, si la cultura no la absorbe y la hace viva, vas a fracasar. Y por otro lado, hay que alinear la empresa. Es decir, tú puedes decir que tu empresa o para ti el recurso humano es lo más importante. Pero si no tienes un departamento de recursos humanos de primer nivel, no existe un alineamiento entre la estrategia y la estructura. Para la provocación es fundamental las personas. La provocación tiene que ver con el contacto cara a cara entre uno y otro. Tiene que ver con que cuando yo voy a un café, la persona que me atiende sepa mi nombre y sepa qué es lo que yo tomo siempre. Que me diga, don Cristian, le traigo su café de siempre. Ese pequeño detalle es el que va a determinar que yo me fascine por esa empresa, que yo jamás deje ese café porque es mi casa. Pero para que una persona haga eso, para que un mozo o una persona que atiende haga eso, debe querer el trabajo que hace. Ningún modelo de estrategia de los que he leído incorpora el recurso humano como eje central de la estrategia. Muchos ni siquiera lo mencionan dentro de la estrategia. Nosotros hablamos de recursos humanos estratégicos, que es fundamental, pero cuando vemos la estrategia de la empresa, el recurso humano no aparece en ninguna parte. Y si nosotros queremos provocar, el recurso humano tiene que estar, y tiene que estar como elemento central. Vamos a la siguiente lámina. ¿Cómo nos enseñaron que se crea una estrategia desde el punto de vista clásico? Necesitamos 3 elementos. Uno, un examen del medio, para lo cual normalmente se ocupa un modelo que es el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Otro, una evaluación interna, donde ocupamos un modelo generalmente que se llama el modelo de la cadena de valor. Y tercero, definimos la misión del negocio. El modelo de las 5 fuerzas de Porter tiene serias deficiencias en este nuevo mundo, tremendas, que si quieren, si hacen las preguntas después, podemos entrar en ese detalle si es que les interesa. Si es que tomamos la cadena de valor y vemos hoy las empresas que tienen éxito, bueno, hoy ha cambiado un poco después del COVID, empresas que tenían éxito hace 2 meses hoy no la tienen, ¿cierto? Pero si tomamos, no sé, un Starbucks, un Uber, un Tapsina a nivel de marca chilena, etcétera, y tú tratas de explicar cuál es su ventaja competitiva a través de esta evaluación interna, no la encuentras. Un Harley Davidson, no la encuentras. Por lo tanto, es un modelo que está incompleto. Hay elementos que faltan en la evaluación interna que debieran explicar el por qué estas empresas hoy tienen éxito. Y a nivel de la misión del negocio, generalmente las personas no la saben. ¿Alguno de ustedes conoce la misión de su empresa? Pónganme en el chat si es sí o no. Y que me coloque sí, que me coloque la misión. A ver, ¿qué dicen? ¿Conocen la misión de la empresa o alguna empresa en la que hayan hecho su práctica? ¿O de la universidad en la que están? ¿La conocen o no? No veo respuesta, me imagino que es un no. Me imagino que es un no. Exactamente, no la conocemos. ¿Y por qué no las conocemos? No la conocemos porque generalmente esto es creado en un fin de semana donde se van los gerentes, ¿no es cierto?, a un hotel a crear la misión y la visión y empiezan todos a levantar la mano. El de finanzas dice de que en la misión tiene que ir el crear valor para el accionista, el de ventas dice que tiene que ser la satisfacción del cliente, el de recursos humanos colocar que el recurso humano es el eje esencial, el de producción la excelencia operacional, etcétera. Y al final ese gerente tiene que tomar todas esas opiniones y crear una misión. Y mete todas las palabras. Y al final se transforma en un potpurrí de palabras bonitas que no tiene ningún sentido, que no tiene ninguna dirección. Es solo sentido común. Todas las empresas necesitan calidad, todas las empresas necesitan excelencia operacional, todas las empresas necesitan que el cliente esté satisfecho, generar valor, aportar a la comunidad. Eso es sentido común, pero no te dice hacia dónde esa organización se está dirigiendo. Por lo tanto, si nosotros vamos a formular una estrategia de negocios y tomamos estos 3 ingredientes de acuerdo a cómo se desarrolla desde el punto de vista clásico,
nos vamos a encontrar de que los ingredientes no están funcionando bien hoy. Y que por lo tanto la estrategia, cuando los ingredientes no son de calidad, la receta no te va a salir tan bien. Quiero ser claro con esto. No significa que estos modelos no funcionen, todo lo contrario, son fantásticos, son excelentes. Son excelentes para un paradigma, para el paradigma industrial, que es el paradigma que nosotros hemos vivido, principalmente en nuestro país, de los años 50 hasta el día de hoy. ¿Ya? Pero hoy las empresas que están ganando, las empresas que están venciendo, no tienen un paradigma industrial. Por lo tanto, funcionan con otras reglas, totalmente diferentes. Es como tener un mapa. Nosotros teníamos un mapa industrial que nos explicaba cómo funcionaba ese territorio. Es como que ustedes, ¿no es cierto?, que están en Osorno, tengan un mapa de Osorno y saben muy bien dónde moverse dentro de Osorno si quieren llegar a una dirección. Pero lo que ocurre es que en los últimos 10 años ese territorio cambió. Te quedaste con el mapa de Osorno, pero hoy estamos en Valdivia. Y por más esfuerzo que hagas para buscar, no sé, la calle, ¿cuál es la calle allá? Flóger o la que sea, por más esfuerzo que hagas, no la vas a encontrar. Porque estás en otro territorio con un mapa que ya no funciona. Pero eso no significa que ese mapa no funcione bajo un contexto. ¿Ya? Bien. Vamos a la siguiente lámina. ¿De qué se trata el modelo Despegar? Bueno, principalmente parte efectivamente con un entender. ¿Ya? Tenemos que entender lo que pasa, pero incorporamos nuevos elementos para poder desarrollar ese entender de una forma diferente. Y ahí desarrollé un pequeño esquema que le llamo la tabla del entender, que en realidad es un análisis interno y un análisis externo de la organización, donde debo reconocer que en el análisis interno igual miramos a nuestra competencia más cercana, la única forma de hacer un análisis interno, pero tiene algunos elementos diferenciadores. Luego del desarrollo de la tabla de entender, desarrollamos algo que se llama el triángulo estratégico. Posteriormente, definimos un mapa para crear valor al cliente, para luego pasar a un elemento que le llamamos la matriz Despegar, desarrollar un tablero del control y pues empezar a hacer el seguimiento respecto a eso. Voy a entrar en detalle en cada uno de estos elementos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bien. La tabla del entender se compone de dos elementos, un entender interno y un entender externo. El entender interno tiene 4 grupos, que son fuentes de ventajas competitivas. La primera son los procesos internos, que en realidad son los procesos primarios que nos entrega la cadena de valor. Logística de entrada, operaciones, venta y postventa, principalmente. Luego están las que llamamos actividades de apoyo interno, que son las actividades de apoyo de la cadena de valor, que es la infraestructura, la gestión de recursos humanos, la tecnología y las adquisiciones. Cualquiera de estos elementos son fuentes de ventajas competitivas reales. Lo que planteo es que existen otras fuentes que no están identificadas en la cadena de valor y que han aparecido de alguna manera en los últimos años con los cambios que han tenido las organizaciones. El tercer grupo es el que llamo la empresa completa. Piensen en una persona que ustedes consideren que tiene éxito, cualquier persona que ésta sea. Traten de tenerla en su cabeza. Se van a dar cuenta que esta persona en la que están pensando definitivamente tiene 4 cualidades. La primera es que probablemente es una persona visionaria, es decir, tiene la capacidad de ver con el ojo de la mente lo que quiere lograr en los próximos 10 años. Lo segundo que tiene es una persona disciplinada, es decir, que está dispuesto a pagar el precio del sacrificio por alcanzar esa visión. Lo tercero que tiene es que es una persona apasionada, es decir, tiene la pasión suficiente para que cuando la disciplina es muy fuerte, se mantiene de pie y sigue luchando por su sueño. Y lo cuarto es que tiene conciencia, es una persona que tiene valores humanos, es decir, hace cosas correctas. ¿Ya? No sé, a ver, podemos pensar, qué sé yo, en Hitler, por ejemplo, que era visionario, era apasionado, era disciplinado, pero ahí en la conciencia a lo mejor se nos caía un poco, ¿ya? Por lo tanto, probablemente ustedes no pensaron en él. No lo sé, pero probablemente no. Por lo tanto, toda persona con éxito tiene esos 4 elementos. Ahora, una organización no es otra cosa que un conjunto de personas con un objetivo común.
Por lo tanto, si nosotros sabemos lo que una persona tiene que tener para tener éxito, si nosotros eso lo agregamos, podemos saber qué es lo que tiene que tener una empresa para tener éxito. Y estos 4 elementos llevados a una empresa son las siguientes. Una empresa tiene que tener una visión compartida, tiene que estar alineada, es decir, la estrategia y la estructura deben conversar. Deben las personas estar facultadas, es decir, las personas deben poder actuar dentro del rango de la estrategia definida y se le tiene que entregar las herramientas para eso. Y por último, tiene que existir confianza al interior de la organización, porque si no existe confianza, todo eso se cae. Por lo tanto, estos 4 elementos, si es que hay una empresa que lo tiene y su competidor no lo tiene, tiene una tremenda ventaja competitiva. Si en vuestra empresa existe confianza y en la otra empresa existe desconfianza, tienen una ventaja competitiva. Si en la empresa ustedes tienen una visión compartida como equipo y la competencia no lo tiene, tienen una ventaja competitiva. De hecho, estos son los 4 elementos que tiene que desarrollar cada gerente. En realidad, esa es la pega del gerente, no es otra. Generar una visión, generar alineamiento, facultar y generar confianza. Nada más. El resto funciona por sí solo. Y el último elemento tiene que ver con los consumidores. ¿Por qué con los consumidores? Porque a nosotros la cadena de valor nos muestra de que las ventajas competitivas de una empresa están adentro de la empresa. Es decir, que nosotros tenemos un proceso de venta, de adentro hacia afuera. Pero yo les mostré que la filosofía de este modelo es al revés. Nosotros tenemos que buscar enamorar al cliente. Por lo tanto, tenemos que entender no cómo nosotros vendemos, que es lo que nos explica la cadena de valor, sino que cómo el cliente compra. Y si si invertimos de alguna manera esta cadena de valor y la pensamos desde el punto de vista del cliente, las actividades primarias, lo primero que recibe el cliente es información, luego hace una evaluación, luego hace una compra, ya no es una venta, es una compra, esa compra le genera una experiencia y esa experiencia le genera una postcompra. Y hay actividades de apoyo que están relacionadas con eso. Este es un modelo que se llama la cadena de valor invertida, del cual yo tomo 4 elementos e incorporo en la tabla de entender. Primero, los valores de la marca. Es decir, una empresa que tiene una marca poderosa tiene una ventaja competitiva con otra que no la tiene. La capacidad de poder satisfacer o detectar necesidades que otros no las tienen también es una ventaja competitiva. Hay empresas que tienen esa capacidad. La publicidad también es una ventaja competitiva. Y por último, la experiencia que le generamos al cliente. Aquí ya sí nos entra un Harley Davidson, un Starbucks y otro tipo de organizaciones. Entonces acá pasamos de 8 fuentes de ventaja competitivas a 16. ¿Ya? Y abajo colocamos tendencias, solo tendencias. ¿Cuáles tendencias del negocio, de la industria, del mundo pueden afectar a nuestro negocio en el futuro? Y esas son las tendencias. Les voy a mostrar un ejemplo de esta tabla de entender desarrollada. Vamos a la siguiente, por favor, Juan Carlos. Acá hay 2 empresas, se comparan una con otra, ¿no es cierto? Comparan la logística de entrada, las operaciones, las ventas y las postventa a nivel de procesos internos, y todos tienen una competitividad paritaria, están en la mitad. Es decir, no hay una ventaja competitiva. Luego ven las actividades de apoyo interno, y aquí vemos, esto es un hotel, ¿cierto? Que este hotel tiene una mejor infraestructura y una gestión de recursos humanos. Este ejemplo está basado en el Hotel Willow Willow, ¿ya? Para que más o menos entiendan el por qué son ventajas competitivas la infraestructura y la gestión del recurso humano. Por lo tanto, ahí detectamos 2 ventajas competitivas. Luego nos movemos a la empresa completa, donde vemos que la ventaja competitiva es que tienen una visión compartida como equipo, las personas están facultadas, los valores de la marca son más poderosos, la capacidad para poder detectar necesidades también lo es, y la experiencia que le generan al visitante también lo es. Se dan cuenta que este modelo explica mucho más lo que es Willow Willow de lo que explicaría si yo dijera Willow Willow, su ventaja competitiva es la infraestructura y la gestión del recurso humano. Nos entregan mucho más elementos para poder decir esto es Willow Willow. ¿Ya? Ahora bien, ustedes ven que hay algunos cuadrantes al lado izquierdo y al lado derecho. Mientras más ventajas competitivas tengas al lado izquierdo, significa que eres una empresa más industrial. ¿Ya? Un paradigma anterior. Siempre es bueno tener ventajas competitivas en todo caso. Si tus ventajas competitivas están más al lado derecho, significa que eres una empresa de la era de la fascinación, ¿ya?
una empresa que va un poco más con los tiempos. Es decir, más que vender un producto, satisface una experiencia al visitante. Esa es la diferencia entre estar más a la izquierda y a la derecha. Ambas son ventajas competitivas, por supuesto, ambas son positivas, pero también te da una señal de, más bien, en qué paradigma se encuentra tu organización, en un paradigma ya atrasado o en un paradigma un poco más avanzado. Y abajo se colocan algunas tendencias que ellos detectaron, como que las personas cada vez buscan tener una mayor conexión con la naturaleza, que las personas están buscando destinos turísticos cada vez más alejados y pocos convencionales, etcétera. Hacen un listado de su tabla al entender. Luego de eso, vamos a la siguiente lámina. Nos movemos de la tabla del entender a lo que llamamos el triángulo estratégico. Vamos a la siguiente lámina. El triángulo estratégico se refiere a definir 3 elementos. Pero para no caer en los problemas que caíamos en los modelos clásicos de la definición de la visión, la misión y el propósito estratégico, vamos a definir estos conceptos de una forma diferente. La visión la vamos a entender como detectar una tendencia en el mundo e insertarnos en ella. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar una tendencia de las que detectamos en la tabla del entender y nos vamos a insertar en ella. Pero hay que especificar cuál es la tendencia. Por eso las visiones, de acuerdo a este modelo, parten en algo así como en un mundo donde las personas buscan esto, en un mundo que está cambiando hacia tal lugar, en una ciudad que está ocurriendo esto. Agarramos una tendencia y nos insertamos. Con eso entregan una clara dirección a la organización hacia dónde están dirigiéndose. Y una dirección que va con una tendencia, es decir, es algo que difícilmente va a cambiar en el corto plazo. Si eso cambia, obviamente cambiamos la estrategia. Por otro lado está la misión. Y la misión, bajo este modelo, busca responder 4 preguntas básicas. La primera es la más importante. Tal vez la pregunta más importante que una empresa tiene que hacerse. De hecho, es la más importante. Es probablemente la pregunta más importante que ustedes como profesionales tienen que hacerse. Y esa pregunta es, ¿qué necesidad vamos a satisfacer? No qué producto vamos a vender, sino que qué necesidad vamos a satisfacer. En la era industrial definíamos productos. Nosotros somos una empresa que vendemos tallarines, somos una empresa que vendemos redes, que vendemos fideos, que vendemos lo que sea. Te quedas enmarcado en el producto. Al final te comoditizas. En cambio, cuando tú defines tu negocio desde el punto de vista de la necesidad, el negocio se te abre. Domain, que es una empresa que fabricaba camas, decidieron salirse del negocio de las camas. Y ellos dijeron, desde ahora nosotros estamos en el negocio de que la gente duerma bien. Y para que la gente duerma bien, no solamente se necesita una cama, ¿cierto? A lo mejor se necesitan cojines, qué sé yo, una luz especial que te haga dormir, una música de fondo. Se les abrió el mundo. Su negocio es que la gente duerma bien, no la cama. Y cuando tú piensas en la necesidad, encuentras muchas formas para poder satisfacer esa necesidad. Yo he trabajado siempre en empresas de commodity. Y mi foco principal siempre ha sido trabajar sobre la base de la necesidad. Y ese creo que de alguna manera ha sido el elemento clave de haber generado los resultados que como organización de alguna manera hemos logrado. Por lo tanto, la primera pregunta es la necesidad. Porque no es lo mismo vender cobre que vender conectividad. No es lo mismo vender leche que vender nutrición. No es lo mismo vender golosinas que vender gratificación. No es lo mismo vender muebles que vender funcionalidad. No es lo mismo vender indumentaria deportiva que vender un estilo de vida. No es lo mismo vender gas que vender abrigo. No es lo mismo vender vino que vender celebración. No es lo mismo vender champú que vender belleza. No es lo mismo vender espagueti que vender unión familiar. No es lo mismo vender paracetamol que vender alivio al dolor. Lo primero son productos, lo segundo son necesidades. La segunda pregunta es a qué mercado objetivo, la tercera es en qué área geográfica y la cuarta es con qué habilidad distintiva. Y ahí creas tu misión. Y por último, se desarrolla un propósito estratégico, que es un slogan, que al final es lo que la gente internaliza en sus corazones, que comunica tanto al cliente como al consumidor, como a las personas que trabajan en la organización. ¿Bien? Bien, vamos a la siguiente lámina. Una vez desarrollado el triángulo estratégico, tenemos que definir cómo vamos a crear valor al cliente. Todas las empresas hablan que no, que nosotros creamos valor, que creamos valor.
Pero cuando uno le pregunta cómo creas valor, ahí empieza el titubeo, ¿cierto? Que no, es que hacemos esto, otros dicen que hacen otra cosa. Cuando empiezas a preguntar en la empresa, todos tienen una definición diferente de cómo crean valor al cliente. En este modelo es necesario definir ese mapa. ¿Y qué es lo que nosotros prometimos que vamos a cumplir con el cliente? Satisfacerle una necesidad, que es la primera pregunta de la misión. Por lo tanto, tomamos esa necesidad y a través de esa necesidad creamos un mapa de cómo vamos a lograr que los clientes sientan que esa necesidad está satisfecha. Acá ya nos olvidamos del producto. Estamos hablando siempre de necesidades. Y por lo tanto, lo que se define, vamos a la siguiente lámina, en primer lugar, es el estado final deseado. El estado final deseado no es otra cosa que la necesidad que buscamos satisfacer. Luego definimos las consecuencias, que en el fondo son los elementos que el cliente va a sentir y que van a hacer que se cumpla esa necesidad. Y por último, desarrollamos los atributos específicos del producto o servicio, ahí ya lo bajamos a nivel de un producto, para mostrar cómo vamos a satisfacer esas consecuencias. En el fondo, lo que quiero plantearles acá es que el valor para el cliente es una percepción del grado de utilidad de un producto o servicio determinado para lograr un fin. Ese fin para nosotros es la necesidad. ¿Ya? Pero es una percepción y por lo tanto la construimos. Por ejemplo, en este caso puntual, en el caso del hotel, Willow Willow, podríamos decir que la necesidad que buscan satisfacer es que las personas vivan la naturaleza. Eso es lo que uno va a Willow Willow, a vivir la naturaleza en carne propia. Ahora, ¿cómo ellos hacen que las personas vivan la naturaleza? Primero, teniendo una belleza natural que les provoca emociones. Es bello, es hermoso. Segundo, teniendo una infraestructura que esté integrada con la naturaleza. Y en tercer lugar, teniendo excelencia en el servicio de experiencia, es decir, personas que ayuden a que esa experiencia sea mucho más vívida. Esas son las consecuencias. Ahora, cualquiera puede decir, sí, palabras bonitas, pero ¿cómo lo hacen? Bueno, ahí es donde lo bajamos a atributos. ¿Cómo se logra esa belleza natural que provoca emociones? Con 105.000 o 100.000 hectáreas de áreas protegidas, con la mayor diversidad de flora y fauna, con un escenario geográfico maravilloso. ¿Cómo logramos la infraestructura? ¿Cierto? Con hoteles que estén inspirados en elementos de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces acá en los atributos ya somos específicos de qué hacemos para lograr esa consecuencia del cliente y para poder satisfacer la necesidad. Y esa necesidad es el valor que queremos posicionar. Lo que cuando se diga Willow Willow inmediatamente tiene que estar en la cabeza, es decir, naturaleza. Que no digan otra cosa, sino que esa palabra. Y todo lo que hagamos internamente tiene que estar en relación a esa palabra que hemos definido. Vamos a la siguiente lámina. Una vez definida la creación de valor, nos metemos tal vez a la parte central del modelo Despegar, que es la matriz Despegar. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué es la matriz Despegar? Es una tabla, principalmente, que te resume toda la estrategia de la organización probablemente para los próximos 3 o 5 años en una sola slide, en una sola lámina. Bastaría que una empresa tenga esta lámina para tener claridad de todo lo que va a hacer en los próximos 5 años. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, lo que planteo principalmente es que para lograr que una organización despegue, la empresa tiene que centrarse en 5 elementos base. Primero, desarrollar personas completas, que es la base. No puedes lograr fascinación si no tienes personas fascinadas al interior de la empresa. Segundo, generar una organización completa. Tercero, tener un mejor producto. Cuarto, provocar emociones. Y quinto, lo que llamamos el lock-in, que de alguna manera es hacerle difícil la vida a los que serían tus competidores más cercanos. Por personas completas, tenemos que ver la forma en la cual vamos a desarrollar a las personas a nivel de mente. Tenemos que definir también cómo van a ser todo el tema de compensaciones. Tenemos que definir cómo va a ser el corazón, que tiene que ver con el clima laboral en la empresa. Y por último, tenemos que definir valores, para que los valores de la empresa coincidan con los valores de las personas. A nivel de organización completa, tenemos que desarrollar una visión compartida, alineamiento, facultamiento y confianza, los 4 conceptos que vimos antes. A nivel de mejor producto, tenemos que trabajar en disminuir los costos, en mejorar la calidad del producto,
en desarrollar nuevos productos. A nivel de provocar emociones, tenemos que desarrollar nuevos servicios, tenemos que buscar desarrollar experiencias únicas y realizar actividades para posicionar el valor que definimos. En el caso del hotel, que la gente viva la naturaleza. Y por último, tenemos que desarrollar algunas cosas para bloquear a la competencia. En todos estos puntos que les acabo de nombrar, ustedes desarrollan proyectos, muchos proyectos, que las meten en esta matriz y quedan ahí. Y ustedes van viendo cuándo lo toman o no. Pero todos estos proyectos tienen que cumplir con algo. Primero, tienen que estar de acuerdo al triángulo estratégico que definimos. Si ustedes definieron, no sé, que van a, su negocio de alguna manera es que las personas vivan la naturaleza, no sé, no tiene sentido que se metan, qué sé yo, a construir o a invertir en una empresa contaminante en Siria, por ejemplo. No cuadra mucho, ¿no? Segundo, tiene que tener relación con el valor que decidieron que van a posicionar. Y tercero, tienen que tratar de buscar fusionar industrias. Cuando tú hablas de la necesidad, empiezas a fusionar industrias. Y ahí empiezas a salir de la industria en la que estás para crear una industria nueva. El secreto para salir de estas industrias en las cuales tú no ves salida es tomar dos industrias existentes y crear algo absolutamente nuevo. Vamos al ejemplo que está a continuación. Esta de acá, por ejemplo, es la matriz, ¿ya? Esta es de la misma empresa. Abajo no se ve nada, ¿cierto? Se define la visión, la misión, el propósito, que lo habíamos definido anteriormente, los valores y la fusión de industria que vamos a hacer. En cada uno de estos elementos que les mencioné, la gente, las personas dentro de la organización van aportando con proyectos para ir cumpliendo cada uno de estos puntos. Y lo bonito de esto es que cada proyecto que tenga efectivamente una relación con esto, tienen que tomarlo e incorporarlo acá. Por lo tanto, todas las personas de la organización participan en el desarrollo, en la definición de proyectos para cumplir estos elementos. Por eso en una empresa a lo mejor pueden haber 60 proyectos, 70 proyectos, 40 proyectos. Y lo que hace el gerente es definir trimestralmente 3 o 4 proyectos. Esos 4 proyectos se los asigna a un responsable, les entrega el facultamiento en este caso, para que ese responsable elija a su equipo de trabajo, presente una carta GAN de trabajo y se hagan 3 seguimientos en el trimestre para ver cómo va avanzando. Se termina el trimestre, se cierra el proyecto y se inician proyectos posteriores. Si los proyectos requieren más tiempo, normalmente se separan por etapas trimestrales. Y por lo tanto, las personas participan en la implementación y en la formulación. Pero es el gerente en que en definitiva elige cuáles son los proyectos que se toman en función de las prioridades que él va viendo en el futuro. Hay proyectos que a lo mejor nunca van a desarrollar. Esos proyectos simplemente se sacan, no hay ningún problema. Pero así también van entrando otros. Por eso me gusta hablar de arquitectura estratégica más que un plan estratégico, porque esto es vivo, este es un Excel que nunca termina de construirse, que se va adaptando a los cambios, reacciona rápidamente a la competencia, va reaccionando muy rápidamente al entorno. Cosas que ayer tenían sentido, hoy ya no lo tienen y simplemente los eliminan. Y créanme, que cómo avanzan las organizaciones, cómo se genera el entusiasmo para desarrollar esto es tremendo. Vamos a la siguiente lámina. Finalmente, hay que desarrollar algo que llamamos un tablero de control. Tenemos que ver si esta estrategia se está desarrollando. Y normalmente, hasta el año pasado incluso, el tablero de control que se desarrollaba en el modelo Despegar era un Balance Scorecard, un cuadro de mando integral, que es un conjunto de indicadores, pueden ser 30, 40 indicadores en una organización, y tú ibas monitoreando el desempeño. Pero ¿cuál es el problema que tiene el cuadro de mando integral? El principal problema es que nosotros también lo llevamos y me sirve muchísimo, pero al final, cuando tú presentas el cuadro de mando integral a las personas con 40 indicadores, al final se pierde de cuál es el indicador más importante. ¿Ya? Son todos relevantes. Y al final, todos empiezan a tomar acciones para todos los indicadores, cuando en realidad basta a veces concentrarse en 4 indicadores clave en una organización para organizar todo allá. Y lo segundo es que definen los indicadores, pero la verdad son solamente indicadores de desempeño en general, pero no indicadores de predicción, que le llamamos nosotros. Entonces, me he movido hacia otro modelo, que es un modelo que apareció hace unos 2 años atrás, que se llaman las metas críticamente importantes. ¿Y de qué se trata?
que ustedes deben definir 4 o 5 metas críticamente importantes para la organización. Solo 4 o 5, no más que esas. Que son las claves. Que si no se logran, la empresa le da muy mal y que si se logran, a la empresa le da espectacular. ¿Ya? Y definen solamente esas 5 metas críticas. Pero además, tienen que definir qué actividades tenemos que hacer para que esa meta se cumpla. Y eso nace de la estrategia. Es decir, si ustedes en su modelo de estrategia definen de que quieren aumentar el nivel de reuniones con los clientes para lograr subir las ventas, esa es una medida de predicción que se tiene que medir. Por lo tanto, se definen estas 5 medidas críticas y se definen 3 o 4 medidas de predicción. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos una empresa que vende, ¿no es cierto? Y definió 3 medidas de predicción. La primera son la cantidad de reuniones con los clientes. Lo segundo son los cierres semanales que se van realizando para llevar una gestión semanal. Y lo tercero son las ventas de productos innovadores. Todo eso, pum, te va a llevar a elevar las ventas. Y esto se lleva con este tipo de gráficos, donde se va acumulando con un semáforo verde y rojo, donde tú inmediatamente ves qué está bien y qué está mal. Y qué tan lejos estás o no estás. Se parte el 1 de enero y se termina el 31 de diciembre. Y vas viendo si vas mejorando o vas viendo si vas empeorando en 5 segundos. Ese es el secreto de este modelo. En 5 segundos tú tienes que tener claridad de lo que pasa. Y se tienen que realizar reuniones semanales para revisar esto. Esto no sirve mensual ni trimestral. Esto es toda la semana. Todos los días lunes a las 10 de la mañana se presentan esto, que es una reunión de solo 30 minutos, y donde los gerentes dicen 3 cosas. ¿Qué es lo que hice de lo que me comprometí la semana pasada? ¿Qué diagnóstico hago de los resultados de esta semana a través de los indicadores? ¿Y qué me comprometo a hacer la reunión siguiente? En 30 segundos esa reunión se termina y se revisa nuevamente la semana siguiente. Y con esto la estrategia se empieza a implementar, se empieza a hacer viva y empiezas a ver si es que funciona o no funciona. Ese, muchachos, es principalmente el modelo Despegar. La verdad, yo lo he aplicado, ya lo creé por ahí por el año 2012. En realidad no lo creé, insisto, estos solamente son 13 modelos existentes que se mezclan en uno solo. Aquí no hay nada de invento mío, ¿ya? Simplemente haber leído bastante. Y la verdad me ha funcionado muy bien. Ahora, el desafío que yo les doy a cada uno de ustedes es que vean esto, que analicen esto, que busquen otros modelos, que lean por fuera, que aprendan de otras industrias y ustedes mismos desarrollen sus propios modelos sobre la base de su experiencia.